Qué bueno que andas por acá. Déjame contarte varias cosas, porque si estás aquí es por una razón muy específica. Pero hay muchas situaciones que te trajeron aquí. Estás aquí para contar historias, para contar buenas historias, para contar historias de negocio. Y déjame decirte que estás en el lugar correcto. Yo llevo contando historias más de 10 años. Llevo en el mundo de los negocios más de 25 años. Y llevo haciendo negocios toda mi vida. Pero la parte interesante es, este es el sitio para contar historias de negocio. ¿Por qué? Porque yo te voy a enseñar la importancia y la razón de ello. Antes que nada, tú sabes perfectamente bien que el mundo de los negocios cambió después del encierro, después de la pandemia, llámalo como quieras. Pero ahora todo es distinto. Necesitamos hacer negocios de otra forma, necesitamos comunicar de otra forma, necesitamos encontrarnos de otra forma. ¿Por qué? Porque el mundo cambió por completo. Y eso lo sabes perfectamente bien. Ya no es suficiente lo que haces. La pandemia mermó las habilidades de exposición de ideas de todas las personas porque ya no podemos hacer uso del PowerPoint, ya no podemos tener una forma de llegar a un ejecutivo y tomar una hora en su oficina y sentarnos, tomar un café y platicar sobre 54 slides. Ya no entiendes cómo desarrollar estrategias efectivas de negocios. ¿Por qué? Porque los negocios cambiaron, porque las situaciones se movieron, porque tu centro se movió. Necesitas una nueva forma de comunicar y quieres aprender algo nuevo. Y este es el sitio perfecto para empezar ese nuevo movimiento. Todo el mundo cambió. Y ya lo sabes. Estamos hablando de que todos nos fuimos a un home office. Y ese home office fue tan cálido y fue tan emotivo y fue tan tranquilo y fue tan productivo que entonces las organizaciones ya no piensan en regresar. Ya nosotros no estamos tan a gusto y tan contentos de regresar a las oficinas, perder el tiempo en el tráfico, enfocarnos en perder el tiempo simplemente platicando o en la conversación de el garrafón de agua en la oficina. Todas esas cosas cambiaron y entonces nos volvimos más productivos de otra forma. Ahora todos los negocios son remotos. Hubieron reducciones de puestos, reducciones de funciones, cambios de estrategias en la organización. Hubo una obsesiva digitalización de los negocios y una rápida credibilidad basada en las personas, basada en la voz, basada en las redes sociales. La comunicación se volvió más efectiva. Pero lo más grave de todo ello es que todo se cambió, todo se movió, todo se fue hacia otro sitio en donde tú te moviste. Y tú que llevabas haciendo negocios tanto tiempo, esta nueva realidad ya no la entiendes por completo. Y se te complicó la situación de regresar a este mundo que ya no existe. El mundo es otro. Y eso lo sabes perfectamente bien, aunque no lo hayas querido aceptar hasta este momento. Y eso te lleva a una situación de enojo o ira porque ya las cosas no te salen como te salían antes. Te sale un temor o un miedo porque ya no sabes a dónde moverte, ya no sabes qué va a pasar, ya no puedes anticipar el siguiente paso. Tienes frustración y decepción porque las cosas ya no te salen. Hay un tedio en ti porque has intentado 20,000 cosas lo que antes intentabas y era fácil, lo que antes intentabas y funcionaba, lo que antes intentabas y te salía a la primera, ahora ya no te sale. Y hay tristeza y melancolía por esa realidad que añoras que regrese. ¿Y sabes qué? Te lo repito una y cuantas veces quieras, ya no va a regresar. Y entonces te pones a pensar tú, ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si vuelve a haber un encierro? ¿Y si se vuelve a complicar toda la situación? ¿Y si el mundo se sobredigitaliza de la digitalización que ya tenemos en este momento? ¿Estoy preparado? ¿Puedo aprender este nuevo mundo que ya no lo entiendo? Si no lo entiendo, ¿cómo lo voy a aprender? ¿Es momento de moverme? Porque si me muevo no salgo en la foto, pero si no me muevo, entonces pierdo toda esa inercia que está trayendo este nuevo mundo. ¿Me quedo o me voy? Este es un momento en el que sientes esa frustración porque yo la siento, porque yo la sentí, porque todos estamos inmersos en este movimiento. Y quien logre moverse hacia el nuevo mundo va a ser el gran ganador de todos estos nuevos procesos, de todos estos nuevos negocios y de todas estas nuevas situaciones. Créeme, hay que entender este nuevo mundo. Hay que entender esta nueva realidad, hay que entender esta nueva forma de hacer negocios y hay que adaptarse a ella lo antes posible porque no vamos a regresar a ese mundo
en el que vivías. Así es que, déjame preguntarte si tú conoces alguna de estas dos películas. ¿Por qué? Porque te quiero preguntar si sirve de algo el storytelling para hacer negocios. ¿Por qué? Porque te lo estás preguntando. Esta es una herramienta tan nueva, tan distinta, tan disruptiva, que te preguntas, oye, ¿y esto sirve de algo? Bueno, déjame preguntarte cuál de estas dos historias conoces, cuál de estas historias, y quiero que vayas al closet de tus hijos o a tu armario de cosas importantes o a tu vitrina de memorabilia y me digas cuál de estas dos historias está en tus vitrinas, en tu closet, en tus camisetas, en tus juguetes. ¿Cuál de estas dos historias te llevó a Disney? A subirte a los juegos, a encontrarlos. Hay una de estas dos, estoy seguro que una de estas dos fue la que te llevó a ello. Y sí, fue Toy Story. The Good Dinosaur, déjame contarte, es el peor flop de Pixar. Las dos historias fueron desarrolladas por las mismas personas, por los mismos escritores, por los mismos creadores y animadores. Y una fue un flop completamente distinta. ¿Por qué? Porque simplemente no supieron contar una historia. Se equivocaron. Quien cuenta una buena historia obtiene un muy buen resultado. Y Pixar lo hizo. Pixar estaba en una sociedad con Disney, pero no era parte de Disney. Si hubiera comprado Disney Pixar en ese momento, hubiera sido el negocio de la vida. Pero después de Toy Story, la empresa creció brutalmente, generó ingresos increíbles, creció de valor y de tamaño, y entonces Disney tuvo que pagar ese valor. Suceden cosas importantes. Quien cuenta una buena historia obtiene un buen retorno. Y esto es lo que quiero que sepas, que el storytelling sirve para crear negocios, sirve para vender, sirve para contar historias de negocio y sirve para crecer. ¿Por qué necesitamos contar historias? Hay una ganancia en ellas, hay una ganancia en el valor. Yo cuando escucho una buena historia, gano algo. Si yo leo un buen libro, gano. Si yo veo una buena película, gano. Si yo escucho al abuelo contar sus grandes y magníficas historias, gano. Pero la humanidad se ha desarrollado a través de las historias, a través del storytelling. La mitología es uno de los procesos más importantes de storytelling de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos los conceptos de la sociedad, todas las estructuras de la sociedad, todos los valores, había que compartirlos con esta y con otras generaciones. Y tenían que moverse en las generaciones. Y no había una comunicación escrita tan profunda como la oral en aquel entonces. Así es que lo que se hizo fue desarrollar historias. Historias sobre los dioses, historias sobre los héroes, historias sobre la parte épica de la sociedad para que se recordaran y entonces se transmitieran de forma oral a las siguientes generaciones. Las historias sirven para entretener, sí, pero sobre todo para enseñar, para asustar, para advertir, para explicar. Las historias sirven para ejemplificar y para convencer. ¿Quieres ser convencido de algo? Que te cuenten una buena historia. Y entonces, esa historia va a tener un enganche emocional, más que racional. Y ahí es donde se toman las decisiones. Además de acá. Pero las verdaderas emociones se toman de forma emocional. Bien, el cerebro del hombre está diseñado para recordar historias, ¿ok? La forma en la que el cerebro se mueve, funciona, se hacen las sinapsis, se almacena la información es a través de historia. Y en Azul Chiclamino Learning te voy a enseñar a contar historias. Google Trends muestra un incremento brutal en el interés en storytelling. Y aquí está la gráfica. En 10 años, este es el crecimiento que ha tenido la palabra storytelling dentro de Google Trends. Y esto te muestra la importancia que tiene la palabra hoy en día en nuestra sociedad. ¿Qué te voy a enseñar yo en este workshop? Muchas cosas, pero sobre todo cómo diseñar una historia. Claro, cómo se cuentan las historias, pero tú no creas que una historia como Toy Story o como cualquier historia épica que has comprado en un libro, en una película, en las historias del abuelo, no se cuentan nada más porque sí.
Las historias, las buenas historias, están perfectamente bien diseñadas, con subidas y con bajadas, con emociones y con tristezas, con cosas que vas a recordar tú. Yo te voy a enseñar cómo diseñar una historia. ¿Por qué quieres contar una historia? Tú lo sabes, es por vender, es por trascender, es porque te recuerden, es simplemente por pasar un rato. Tienes una razón por la cual necesitas contar historias. ¿Cómo se define el objetivo de una historia? Y después, cómo se escriben las historias en el cine, los cineastas, los guionistas, los escritores. ¿Cómo le hacen para contar esas historias? Yo te voy a explicar cuál es el proceso que utilizan y cómo lo vamos a llevar al mundo de los negocios. ¿Por qué nos enganchamos con las series de televisión y las películas? Ahí hay un asunto interesante, valioso, por el cual podemos desarrollar. Cómo aprovechar la literatura en el cine, las artes sobre todo, en los negocios. ¿Por qué son tan efectivos los contadores de historia? Y sobre todo, ¿por qué todo el mundo está hablando de storytelling? ¿Y por qué tú no estás hablando de storytelling en este momento? Estás dejando pasar una oportunidad brutal, única e increíble. Bien, es un workshop lo que yo te voy a ayudar a desarrollar. Te voy a enseñar a través de un workshop lo que quieres aprender para hacer historias, para generar mejores negocios. Son 6 clases en línea, sesiones de hora y media más o menos, y 2 sesiones personalizadas en donde yo voy a estar trabajando contigo las historias y vamos a desarrollarlas y vamos a estructurarlas y vamos a desarrollar tus propias historias para tu negocio, para tu puesto, para tu organización o lo que necesites. Son clases en video adicionales para que tú puedas y sobre todo trabajo grupal para que puedas intercambiar ideas, porque las historias vienen también de otras mentes y de otras cabezas. ¿Qué vamos a ver? En Storytelling para Negocios vamos a ver los 7 Basic Plots, la forma en la que se pueden desarrollar 7 tipos de historias distintas. Por supuesto, vamos a enseñarte el plotline, las 4 principales historias, la historia de yo, la historia de mi empresa, la historia de mi producto o servicio, la historia de mi industria y un bonus track que es Mr. Napkin, la mejor historia que puedes contar en los negocios y que te vas a morir de risa y te va a encantar. Las emociones y los componentes de la historia. ¿Dónde vas a encontrar todo esto? Búscame. azulchiclamino.com. Búscame en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí está mi correo electrónico. Pero sobre todo, tú puedes encontrar todo este tipo de herramientas en azulchiclamino.com. ¿Por qué? Porque es bien importante. Todos estos procesos de negocio, todas estas estructuras de ventas, de generación de negocios, de búsqueda de inversionistas, de estrategias de negocio a través del storytelling, están perfectamente bien desarrolladas y yo te puedo ayudar, yo puedo ser tu socio de negocio para ellos, para tu equipo de trabajo, para tu equipo de ventas, para que ellos puedan entender y desarrollar historias o a través de consultoría. Puedo hacerte las historias, puedo estructurarte las historias con mi equipo de trabajo y vamos a desarrollar cosas maravillosas y sobre todo salirte del molde, cambiar esa estructura antigua, vieja que tienes de contar historias, de contar cosas a través de features and functions, de contar simplemente slides. Y entonces yo te voy a ayudar a contar una historia. ¿Por qué? Porque llevo haciéndolo mucho tiempo. Tú has escuchado el podcast Azul Chiclamino. Tú has escuchado Me lo contó la noche. Tú has comprado Avisen a Berlín. Todo esto está perfectamente bien diseñado en una estrategia de negocio que a mí me ha funcionado durante todo este tiempo. Así es que aquí están mis datos, dale un pantallazo a esta pantalla y entonces nos vemos en Azul Chiclamino Learning, The Storytelling Institute. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho que aprender.